Hola, buenos días, bienvenidos a una clase más de Escuela Bíblica Dominical. Espero todos se encuentren bien. Y antes de comenzar, vamos a apartar ahí que tengamos con nosotros nuestras Biblias, un cuaderno de apuntes, una pluma o un marcatextos, porque los vamos a estar utilizando. Y que pues despejemos nuestra mente y nuestros celulares en modo vibrador, o si gustan apagarlo para no distraernos y ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a comenzar con una oración y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros en esta semana. Gracias porque has estado con nuestras familias en nuestras entradas y salidas. Y en esta mañana te pedimos porque lo que vayamos a aprender, tú nos enseñes a ponerlo en práctica, Señor, y que bendigas a cada uno de las familias aquí representadas y también a cada una de las personas que nos estén viendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de este día se llama temor a Dios. Y ¿qué se les viene a la mente cuando escuchamos la palabra temor? Muy probablemente se nos vengan aquellos temores que nosotros hemos enfrentado, ya sea que algunos le tengan miedo al agua, voy a moverme tanto para acá, o a lugares profundos, y pues esto se llama hidrofobia, ¿verdad? También que tengamos miedo a las alturas, a estar en lugares altos, a estar en edificios altos y que nos asomamos y pues nos da miedo, que se llama acrofobia. Y también a ciertos animales o insectos como son las arañas, el que pues, no podamos verlas o nos dé miedo, las cucarachas o los ratones. En este caso, pues puse un ejemplo de aracnofobia, pero la palabra temor que nosotros vamos a definir en esta mañana, pues no tiene que ver con ese sentimiento que nosotros tenemos, como pusimos de ejemplo, ya sea al agua, a las alturas o a diferentes insectos, sino tiene que ver con un temor reverente, con un temor de admiración hacia lo que es la persona de nuestro Dios. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo número 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5 y vamos a estar meditando en este pasaje. Entonces les invito a que con un marcatextos, no puse el pasaje en las slides porque quiero que vayamos subrayando y vayamos escribiendo en nuestro cuaderno. Entonces vamos a leer los versículos del 1 al 5 y vamos a comenzar. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bien, aquí el autor nos da como pequeños tips para poder tener un temor reverente a nuestro Dios. Entonces vamos a ir subrayando los verbos, las acciones que aquí el autor nos dice para poder tener ese temor de Dios. Entonces la primera acción la encontramos en el versículo número 1 y vamos a subrayar la palabra recibiréis. Entonces la primera parte dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras. Entonces la primera palabra es recibieres. Entonces debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios. No tener una actitud arrogante de que, no, eso ya me lo sé, otra vez ese pasaje, uy, no, hasta los niños se lo saben de memoria. No, debemos de tener una actitud en que, bueno, Dios que me va a enseñar de lo que voy a leer, Dios que me va a enseñar de lo que voy a escuchar, y ir con una actitud receptiva de aprender, de ver lo que Dios me quiere enseñar. Entonces debemos eliminar todas esas actitudes
pues que realmente pues no agradan a Dios y que nos impiden recibir la palabra de Dios. La segunda acción la vemos ahí mismo en el versículo 1, en la parte B, y dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces la segunda acción es guardar los mandamientos de Dios. ¿Y cómo podemos guardar los mandamientos de Dios? Pues si se acuerdan, allá en el libro de Deuteronomio nos habla acerca de a ciertas acciones, ¿verdad?, que hacían para poder grabar en su corazón y en su mente la palabra de Dios, y era anotar, escribir en las puertas de las casas lo que son los versículos, los mandamientos de Dios. Y en este caso pues nosotros también podemos utilizar ese ejemplo, y ahorita hay una infinidad de medios por los cuales nosotros podemos escribir versículos bíblicos, escribir la palabra de Dios, ya sea en nuestra computadora, en nuestras libretas, incluso ya hay cuadros, adornos para la casa que nos permiten memorizar la palabra de Dios y guardarla, así como menciona en este versículo. Y aquí les pongo una imagen de un cuadro que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y se encuentra en el Salmo 34:7. Entonces, cada vez que leamos la palabra de Dios debemos hacernos ciertas preguntas para poder comprender mejor lo que nos quiere decir. Entonces dice: el ángel de Jehová acampa alrededor. Ok, Dios está alrededor de nosotros, pero ¿de quiénes? De los que le temen. ¿Y qué Él hace? Pues los defiende. Entonces debemos preguntar qué significa el temor de Dios, y es lo que estamos viendo. Entonces significa estar primero dispuestos a recibir la palabra de Dios. Segundo, guardar los mandamientos. Los que son estudiantes pues pueden sus cuadernos forrarlos de textos bíblicos. Aquí les pongo un ejemplo. Yo también ahorita estoy estudiando y pues reutilizo los calendarios antiguos de 2019, 2020 para forrar mis cuadernos. Y pues aquí te vas memorizando la palabra de Dios. Hay muchos tips también que ustedes pueden utilizar y que son muy creativos para hacerlo, para ir guardando la palabra de Dios en nuestros corazones. El tercero es estar atento a la sabiduría, y lo vemos en el versículo número 2. Dice: estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces aquí vamos a subrayar la palabra estar atento. ¿Qué quiere decir estar atento? Es dar todo lo que nosotros somos a lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo. Es decir, no distraernos en el celular o pensando otras cosas, o bueno, ¿de aquí qué voy a hacer? ¿Qué me falta hacer? Sino estar con todo lo que nosotros somos leyendo la palabra de Dios, al escuchar un sermón, estar atentos, estar concentrados en lo que estamos escuchando y en lo que estamos leyendo. Entonces eso nos insista el autor. El número 4 es clamar a la inteligencia, que lo vemos en el versículo número 3, dice: si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz. Entonces vamos a subrayar: si clamares. Una de las formas de comunicarnos pues es esta, la verbalmente, ¿verdad? Nosotros podemos comunicarnos con Dios a través de la oración, y lo hacemos verbalmente, diciendo nuestras gratitudes, nuestras peticiones. Entonces debemos en oración buscar a Dios para decirle que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia. Podemos utilizar este medio de la oración para que Él nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, y podamos seguir en sus caminos. Entonces el número 5 es buscar y escudriñar la sabiduría. Lo vemos en el versículo 4. Dice: así como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y harás conocimiento de Dios. Entonces el número 5 nos permite ver que hay que buscar y hay que escudriñar las escrituras, y vamos a subrayar esas palabras. Dice: buscaréis y escudriñaréis. ¿Y qué es buscar? ¿Qué es escudriñar? Nosotros cuando nos interesa un tema, pues buscamos en muchas fuentes. A veces esas fuentes pues sí son viables, otras veces pues no, ¿verdad? Lo que sale, noticias fake les dicen. Entonces nosotros debemos buscar, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo voy a hacer eso? Pues primero, yo tengo dudas acerca de
no sé, quiero buscar consejos, pues nos vamos al libro de Proverbios que nos da muchos consejos y estamos viendo ahorita estos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos invertir tiempo. Nosotros, en la escuela pues invertimos tiempo para estudiar, en el trabajo invertimos nuestro tiempo para dar lo mejor de nosotros donde Dios nos ha puesto. Entonces esto requiere de tiempo, requiere de escudriñar, de tomar varios libros. Hay diccionarios bíblicos, hay Biblias que son o con comentarios bíblicos que son muy buenas. Una de ellas es la MacArthur. Hay muchas Biblias arqueológicas también. Entonces es ir más allá de lo que estamos leyendo, ir analizando cada parte del versículo que estamos leyendo, cada palabra, bueno, qué quiso decir el autor con esto. Entonces eso lo podemos ir anotando en una libreta y así vamos escudriñando las escrituras. Y pues eso, como ya dije, se necesita tiempo, necesitamos invertir nuestro tiempo para poder escudriñar las escrituras. Y pues eso lo podemos hacer en nuestros devocionales, ir agregando tres preguntitas. Bueno, ¿qué me quiso decir este pasaje? O si hay una palabra que no entendamos, bueno, esa palabra la investigo, podemos hasta investigar su origen, y así vamos aprendiendo más de la palabra de Dios y cómo Dios se va manifestando Él a través de su palabra. Bueno, esas son las condiciones que Proverbios nos dice para entender el temor de Dios. ¿Cómo lo vamos a entender? Recibiendo su palabra, guardando sus mandamientos, estando atentos a lo que estamos escuchando, a lo que estamos leyendo, clamando en oración para que nos dé sabiduría para entender el pasaje y escudriñando, leyendo, buscando, investigando. Así es como nosotros, el versículo 5, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento. Vámonos a pasar al siguiente parte del pasaje. Y en esta parte vamos a ver, la sabiduría comienza en el temor de Dios. Nos vamos a leer los versículos del 6 al 8. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, hasta ahí, hasta el 8. Entonces igual vamos a ir marcando las palabras claves. Y la primera es que ¿de quién viene la sabiduría? Pues viene de Jehová, viene de Dios, y lo vemos en el versículo número 6, dice, porque Jehová da. Ahí está la clave, Él es el que da. ¿Quién da? Jehová. ¿Y qué da? Sabiduría. Y en el versículo 2 dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿dónde viene el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría? De Dios. Él es el que da sabiduría de las decisiones que nosotros vamos a tomar. De nuestra vida diaria siempre tomamos decisiones, entonces Él es el que da esa sabiduría que es correcta, que no es de los consejos de mis amigos, que no es de mi experiencia propia, sino de Dios. Entonces, vamos al número 3, dice, provee sana sabiduría a los rectos. Cuando nosotros cumplimos los requisitos de escuchar la palabra, de meditar en ella, de estar atentos en ella, de memorizarla, de ponerla por práctica, Él va a proveer de su sabiduría. Entonces, vemos en el versículo 7, dice, Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y pues aquí vemos que Él nos la va a dar. Y en el versículo 7 y 8, aquí les pongo 3 palabritas importantes de lo que Dios hace. Y vamos a ver, la primera palabra la encontramos en el versículo 7. Entonces, ¿qué es Dios para nosotros? Dice que Él es, primero, ahí dice, escudo. ¿Y qué hace un escudo? Pues nos protege, ¿verdad? Él es escudo. Él está ahí a nuestro lado y pues nos va a proteger de tomar malas decisiones, ¿verdad? En el versículo 8 encontramos las otras dos. Dice, es el que guarda. Esa es la siguiente palabra. Las veredas del juicio. Él nos va a guardar nuestros pasos y nosotros pedimos dirección a Él. Y el tercero es preserva. Él es el que preserva nuestros caminos. Entonces vamos a subrayar escudo,
guarda y preserva. Él es el que va a preservar nuestro camino, el que no va a, no, si nos queremos desviar o andamos así por otro lado, Él es el que nos va a preservar en el buen camino a través de su sabiduría, del conocimiento que viene de Él. Entonces estas tres palabras, Él es lo que hace, es nuestro escudo, Él es nuestro guarda y Él es el que nos persevera en el camino. Bien, vamos a ver la siguiente parte. Es la sabiduría que viene de Dios, nos aleja del mal, no permite que hagamos algo que esté en contra de Dios. Y vamos a ver los versículos del 9 al 15. Dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces aquí Proverbios nos dice que nosotros al tener el temor de Dios, al aplicar estos consejos, vamos a ver que vamos a alejarnos de lo que es el mal. Y vamos a ver en el versículo 9 qué es lo que vamos a tener cuando nosotros somos temerosos de Dios. Primero es justicia. Entonces vamos a poner el número 1 justicia, el segundo 2 es juicio y el tercero es equidad. Es decir, vamos a tener buenas relaciones con nosotros mismos, con nosotros y Dios, y con nosotros y los demás. Entonces, aquí vamos a poner esas palabras. Es juicio, justicia, juicio y equidad. En el versículo 11 nos habla acerca de otra característica que también nosotros vamos a obtener cuando somos temerosos de Dios. Dice la discreción. La discreción te guardará. Entonces, aquí les puse una imagen, ¿verdad? Cuando a veces damos oídos para lo que es el que nos hablen de otras personas, ya sean cosas buenas o malas, pues damos hincapié a lo que es el chisme. Entonces, debemos de ser unas personas discretas. Entonces, aquí la discreción te guardará. Y por último, vamos a ver mismo en el versículo 11, la inteligencia. Te preservará la inteligencia, el saber tomar decisiones adecuadas conforme a la palabra de Dios. Entonces debemos acordarnos de lo que es también la prudencia. Y pues aquí les puse como un semaforito. Dice parar, pensar y actuar. Antes de nosotros decir algo, antes de nosotros de realizar una acción, debemos parar. Bueno, lo que voy a hacer va a edificar, no va a edificar. Lo que estoy pensando edifica a Dios, va a edificar a los demás. Y en base a eso, pues vamos a actuar, ¿verdad? En base a lo que estemos pensando, ¿verdad? Debemos hacernos estas preguntas para poder actuar conforme a la palabra de Dios. Y por último, vamos a pasarnos a la siguiente slide. Y aquí vamos a hablar acerca de la sabiduría que el mundo ofrece. ¿A qué nos referimos con el mundo? A todo aquello que sea fuera de lo que dice la palabra de Dios. Todo aquello que sea fuera de la palabra de Dios. Sean amigos, sean familiares, incluso nosotros mismos, nuestros mismos pensamientos a veces están fuera de la palabra de Dios. Sea televisión, sea radio. Oh, no, pues es que yo escuché esto. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios es la sabiduría que el mundo ofrece. Vamos a ver 4 ejemplos de ella que nos dicen del versículo 12 al 15. Entonces vamos a seguir la lectura. En la palabra de Dios dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Entonces, ¿qué es lo que el temor de Jehová nos hace el adquirir su sabiduría y su conocimiento? Primeramente, pues evitar el mal lenguaje, dice, de los hombres que hablan perversidades. Y aquí vamos a estar muy atentos, tener nuestras antenitas, porque aquellas conversaciones que no edifican, aquellas conversaciones que
pues si no edifican a nuestra vida, debemos tener esas antenitas y evitarlas, ¿verdad? Para evitar caer en ese lenguaje que pues el mundo ofrece, ¿verdad? El número 2 dice en relación con el buen camino, y lo vemos en el versículo 13, dice que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas. Entonces aquí observamos que la sabiduría del mundo nos va a alejar de lo que es el buen camino y nos va a llevar pues a sendas que no convienen, a sendas que pues nos van a alejar de lo que es la voluntad de Dios. Como número 3 tenemos que el mundo ofrece en relación con el comportamiento, y lo vemos en el versículo 14, dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades de su vicio. Entonces aquí nos hace referencia al comportamiento que tienen las personas que no buscan agradar a Dios, y dice que siempre buscan hacer el mal, siempre. Entonces, y pues siguen sus vicios. Cada uno de nosotros batallamos con algo, independientemente, ya sea un vicio o ya sea algo que está en nuestro corazón que no agrada a Dios, que debemos de entregárselo. Entonces debemos ver nuestro comportamiento, ver nosotros mismos qué cosas no agradan a Dios y que pues aquí las están diciendo, ¿verdad? Y número 4, en relación con la sobriedad. Dice cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces aquí nos habla acerca de porque llama caminos torcidos, ¿verdad? De cómo debemos conducirnos en nuestro diario caminar. Entonces muchas veces el mundo pues nos va a ofrecer diferentes caminos, ya sea algunos parecerán sencillos, pero al final nos llevan a lugares que no agradan a Dios. Entonces debemos evitar estas 4 cosas que nos marca aquí el libro de Proverbios, y pues siempre autoexaminarnos. Y por último vamos a hacer una actividad en donde en una tarjetita vamos a escribir este versículo, que es el de memoria. Dice, porque de Jehová la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces aquí yo ya lo escribí. Y esto con el fin de practicar lo que hemos visto de que debemos escuchar, estar atentos a lo que Dios nos va a decir, que debemos guardar. ¿Cómo voy a guardar? Pues escribiéndolo y pegándolo ya sea en mi pared, en mi puerta, en mis cuadernos para estarlo repitiendo y memorizando. Estar atento en las predicaciones cuando estoy haciendo mi lectura bíblica, que esté concentrada, y en oración, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría para entender su palabra, y también escudriñándola y buscando, es decir, bueno, este pasaje me dijo esto, bueno, ¿a qué se refiere con esto? Ir más allá y pues invertir nuestro tiempo. Entonces, los que hicieron su tarjetita, pues pueden mandarme foto de ella, para ver qué tal les quedó. Y pues vamos a despedirnos en oración y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque podemos estudiar tu palabra libremente, y porque nos enseñas a que tenemos que saber escuchar, saber guardar en nuestros corazones, escudriñarla, y te pedimos que tú nos des sabiduría para tomar buenas decisiones conforme a tu palabra. Bendice a cada uno de los jóvenes y señoritas aquí que están viendo este video, y también a las personas que nos ven. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.